Muy bien, vamos a pasar a explicar eh, la ecuación del primer principio para sistemas circulantes. Hasta ahora lo que se había visto eran sistemas cerrados en termodinámica, donde no había variación de la masa, ¿sí?, dentro del recinto, ¿sí?, dentro del sistema que habíamos seleccionado, o sea, los parámetros, ¿sí?, presión, volumen, temperatura, todo eso, se referían a ese volumen, a esa masa en particular, ¿sí?, debido a que esto que habíamos considerado como sistema, esta masa que consideramos como sistema, se mantenía constante, ¿sí? No había ingreso de masa adicional, ni salida de masa del sistema, ¿no? Porque es un sistema cerrado. En este caso, vamos a sistemas circulantes, donde el fluido intermediario, ¿sí?, circula a través de un sistema donde puede existir varios dispositivos, ¿sí?, pero al ser circulante, ¿sí?, y no ser cerrado, bueno, este fluido va a circular, propiamente dicho, sobre el dispositivo, ¿sí?, y generar, bueno, trabajo, ¿sí?, se le va a hacer suministrado calor, lo que sea, ¿no? Pero es circulante, ¿sí? El fluido intermediario circula por el dispositivo, ¿sí? Además, va a ser un sistema circulante de régimen permanente. ¿Qué significa eso? Que tanto ingreso de masa es la que entra en el sistema como la que sale, ¿sí? Es lo mismo, lo que entra y lo que sale. No sale más de lo que entra, no entra más de lo que sale, no. Por eso es sistema circulante de régimen permanente, se le llama. Lo que vamos a hacer es obtener la ecuación del primer principio, ¿sí? Lo que vamos a realizar ahora, lo que es encontrar esta expresión, ¿sí?, se lo va a realizar para la unidad de masa. ¿Qué significa eso? Que la masa de este fluido es la unidad, es 1 kilogramo, ¿sí? O sea, todos los cálculos que se realicen es para la unidad de masa, ¿sí? Para la unidad, solamente para eso. Bien, para que lo tengan en cuenta. Bien, de antemano vamos a dibujar lo siguiente. Así que tengan un poco de paciencia, ¿sí? Vamos a dibujar el dispositivo, ¿sí?, por donde va a circular este fluido, ¿sí?, para lograr entender, ¿sí?, cómo es que se puede obtener la ecuación del primer principio de termodinámica para sistemas circulantes, ¿sí? Bien, recuerden que el fluido intermediario, la masa, es la unidad. Muy bien. Vamos a dibujar. Ahí está. Bien, este es el dispositivo, ¿sí? Por acá, fíjense que no es cerrado, ¿sí? Tiene una entrada y una salida. Por acá va a circular el fluido, ¿sí? Va a entrar, ¿sí?, y va a salir, ¿sí? Van a pasar distintas cosas. Para eso, una vez que ya tenemos el dispositivo, vamos a marcar dos secciones, ¿sí?, de estudio. Una va a ser esta sección de acá, y otra va a ser esta sección de acá. Una se va a llamar sección 1.1, 1.1 acá, y otra va a ser 2.2. Estas van a ser las dos secciones de estudio. La forma más fácil de hacer el estudio es convertir a este sistema circulante, el régimen permanente, en un sistema cerrado.
¿Cómo vamos a hacer eso? Simple. Vamos a determinar la existencia de dos pistones, de dos émbolos. Uno acá y el otro acá. Entonces, ahora lo convierto en un sistema cerrado. Esto se hace en pos de hacer el estudio del primer principio, ¿eh? No más que eso. Ahí está. Muy bien. Bien. Después, ¿qué tenemos? Un plano de referencia. Donde va a existir una determinada altura. Muy bien. Bien. Vamos a tener un trabajo que puede ser proporcionado del medio hacia el sistema o del sistema hacia el medio, ¿no? Tenemos la paleta, este es el trabajo. Recuerden que es la unidad de masa la que circula, entonces todo minúscula, LC. Y puede venir un calor, Q. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Nada, lo vamos a dejar por ahora. Ahí, bueno, vamos a escribir acá. Plano de referencia. Muy bien. Bien. Entonces yo tengo, convertir el sistema circulante en un sistema cerrado a través de la disposición de dos pistones. La sección de estudio es la 1,1 y la 2 y 2. Con este fluido puede generar trabajo, recibir trabajo, LC. Este fluido puede recibir calor o entregar calor, Q. ¿Sí? Bien. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a pensar, ¿sí?, que el fluido que va a ingresar dentro del sistema, ¿sí?, tiene una velocidad W1. El fluido que penetra, ¿sí?, por acá, tiene una velocidad W1. También tiene una presión P1. También tiene una energía interna 1, U1. La energía interna U. ¿Sí? Ustedes saben, la energía interna, ¿sí?, lo hemos visto, U es una variable termodinámica. Bien, bien. Cuando haga el ingreso, ¿sí?, imagínense que viene el aire por acá, va a empujar este pistón, ¿sí?, va a empujar este pistón hacia la derecha. El pistón, en consecuencia, se va a desplazar desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a dibujar al pistón, ¿sí?, en su nueva posición. Más o menos, ¿no? Por ahí. Lo mismo ocurre en la sección 2,2. Cuando el pistón de abajo se desplaza hacia la derecha, el superior se va a desplazar hacia la derecha también. La misma distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fluido, es un sistema circulante. Es un sistema circulante. De régimen permanente, lo mismo que entra, lo mismo que sale. En consecuencia, esto se va a desplazar hacia acá. Y a partir de ahí, realizamos colocamos el pistón. Más o menos.
Vamos a prolongar un poquito, ¿sí? Lo que sería el cilindro, para que quede bien prolijito. Acá. Ahí, y lo prolongamos acá un poquito. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora, lo que se va a producir acá, en la sección 2,2, es lo mismo. Voy a tener una velocidad 2, voy a tener una presión 1, perdón, la presión 2, y voy a tener también una energía interna U2. Ahí está. Esas son las dos variables que yo tengo, ¿sí? Y vamos a determinar también, ¿sí? Que desde acá, ¿sí? Desde este punto, no, vamos a marcarlo así, mira. Desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, ¿sí? Se desplazó una distancia L. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. Desde acá hasta acá, ahí, una distancia L. L. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a trabajar un poquitito con esto de los pistones y eso. El pistón, ustedes saben que el pistón, vamos a tratar de hacer un dibujo, ¿sí? Ustedes saben que el pistón, o este émbolo que yo estoy dibujando, ¿sí? Tiene un área, ¿sí? Bueno, a esa área la voy a llamar F. F, ahí está, ¿sí? Y ustedes saben que este pistón se desplazó a una determinada distancia L, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Consecuencia, esta área F por esta distancia L me da que un volumen, ¿sí? Es como que el pistón, ¿sí? Está acá. Y se desplaza a una nueva posición. ¿Sí? Esto me quedó medio a medio, vamos a borrarlo. Como que el pistón ahí está. Ese pistón sufrió un desplazamiento. ¿Sí? Ese desplazamiento nosotros lo habíamos llamado L. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué se desplazó? Un volumen. Un volumen. En cierta forma, lo que se desplazó es esto de acá, y desde este punto hasta este punto, en total, ¿qué se recorrió? Un volumen. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. Ya han entendido esto. Y continuamos. Muy bien. Algo que me faltó. Vamos a marcarlo ya mismo. Respecto a este plano de referencia, ¿sí? Esta altura le voy a llamar Z2. Y respecto a este plano de referencia, esta altura, ¿sí? Del pistón 1 hasta el plano de referencia, le voy a llamar Z1. Muy bien. Ahora sí, trabajando un poco con los volúmenes, habíamos dicho lo siguiente, ¿no?
Habíamos dicho lo siguiente. Ahí con negro. Este volumen específico 1, ¿por qué específico? Porque recuerden que nos estamos refiriendo al al kilogramo masa, ¿sí? A la unidad, ¿sí? Va a ser igual al área por L. ¿Qué L? L1, ¿sí? L1. L1. L1 acá, L2 acá. Ahí está. Y, obviamente, puedo decir que B2 es igual a F2 por L2. Ahí está. Esos son los dos volúmenes recorridos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Que son iguales. ¿Sí? Que son iguales. Bien. Si yo recuerdo la expresión del primer principio, era lo siguiente. El primer principio, para los sistemas cerrados, me dice lo siguiente. Que Q, minúscula, porque es la unidad de masa, es igual a la energía en 2, luego la energía en 1, más L. En ese caso, L minúscula. En ese caso, las energías eran solamente que las energías internas, ¿sí? U en ese caso. Por eso es Q es igual a L más delta U, porque es la variación de la energía interna en este caso, ¿sí? Es la variación de la energía interna. Bien, bien. Ahora, lo que yo puedo decir, ¿sí? Lo que yo puedo decir es lo siguiente, que, vamos a poner así, ¿dónde? Y ponemos, E1 es la energía que hay en 1, que va a ser igual a ¿qué? La energía interna, U1, específica, más la energía cinética, 1, más la energía potencial 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es energía interna, U. Energía cinética debido a que a la velocidad, ¿sí? Y la energía potencial debido a que a la altura, ¿sí? Bien. Entonces, desmenuzando esto, podemos decir dónde y ponemos la energía potencial 1 va a ser igual a ¿qué? A G, la gravedad, por Z1. Ustedes saben que la energía potencial es masa por gravedad por altura. La altura es Z1 respecto a plano de referencia, la gravedad es gravedad, y la masa es la unidad 1. Y, a su vez, ¿sí? Podemos decir que la energía cinética 1 es igual a ¿qué? A 1/2 por la velocidad al cuadrado. Recuerda la velocidad, la energía cinética 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Bueno, la masa es 1, W al cuadrado, me queda 1/2 por W al cuadrado. ¿W qué? W1, ¿sí? W1. W1 al cuadrado acá. Muy bien. Ahora yo puedo reemplazar esto acá en E1. Entonces digo, reemplazando, vamos a decir lo siguiente. E1 va a ser igual a U1 más W1, vamos a poner acá la línea divisoria, al cuadrado, W1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Más, ¿qué me falta? GZ1.
Z1. Muy bien, esa es toda la energía que hay en 1 para la unidad de masa. ¿Sí? Lo mismo, análogamente, puedo expresar yo la energía para la situación número 2, donde tendríamos E2 es igual a U2 más W2 sobre 2 al cuadrado, esto. Ahí está. Más G por Z2. Esa es la energía para la sección 2,2. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del trabajo. En cuanto al trabajo, bueno, el trabajo yo qué es lo que sé. Que el trabajo, para yo saber el tema de si hay intercambio de trabajo del sistema con el medio, tengo que recorrer el sistema y ver qué elementos intercambian trabajo con el exterior. ¿Sí? Entonces, los elementos que generan trabajo con el exterior, por lo que se ve acá, son 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos que el trabajo, si yo empiezo, pues por acá empiezo, arranco, recorro el sistema. Me encuentro con una paleta, LS, ¿sí? Sigo recorriendo el sistema. ¿Me encuentro con qué? Con un pistón, L2, y si sigo recorriendo el sistema, me encuentro con otro pistón, que realiza un trabajo L1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 3 elementos que me generan trabajo. ¿Dónde? Ahora vamos a desmenuzar uno por uno a ver qué es lo que pasa. L1 es igual a menos presión en 1 por F1 por L1. Recuerden que habíamos dicho que F era la superficie, ¿sí?, del pistón. Bien. Entonces, ¿por qué menos? ¿Por qué todo esto? Simple. ¿El trabajo qué era? La presión por un delta volumen, ¿se acuerdan? P por delta B. ¿La presión cuál es? P1. ¿Por qué negativo? Porque no lo realiza el sistema, viene de afuera, es un trabajo que está recibiendo de afuera, ¿sí? O sea, que el medio ejerce sobre el sistema. Entonces, el medio viene y desplaza el pistón, ¿sí? ¿Lo desplaza qué cosa? Lo desplaza un volumen, que este volumen ¿qué era? Recuerdan que el volumen era la superficie, ¿sí?, por la distancia, por L, que es la distancia. ¿Sí? F por L, superficie por distancia, me da el volumen. Que esto es esto que está acá, F1 por L1. Pero es negativo, porque no lo realiza el sistema, ¿sí? Lo realiza el medio al sistema. Entonces, por convención de signos, es negativo. El E2, bueno, lo realiza el sistema, porque todo el flujo que está acá empuja este pistón. Entonces, como lo realiza el sistema, es más P2 por F2 por L2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si volvemos a trabajar con esto, podemos poner lo siguiente. Yo puedo poner menos P1 y F1 por L1, que era el volumen, el P1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a P2 por B2. Ahí estamos. Si todo esto que está acá lo reemplazamos en esta ecuación que está acá, en esta que está acá, vamos a obtener algo así como esto. Presten atención. O sea, vamos a poner acá
reemplazando en la ecuación del primer principio. Si yo reemplazo, voy a obtener algo así como esto. Espero que quede prolijo y si no, bueno, vemos cómo hacemos. Q es igual a la energía en 2. Entonces, U2 más W2 sobre 2. Esto es al cuadrado. Más. G por Z2. ¿Sí? Menos la energía que hay en 1. Abro paréntesis entonces, ¿sí? Porque son varios, varios sumados los que responden a E1. Entonces, E1 es U1, la energía interna, más la energía cinética en 1, ¿sí? Que es, vamos a poner W1 al cuadrado sobre 2 más G por Z1, cierro paréntesis. ¿Sí? O sea que le resta la energía en 2, la energía que hay en 1. ¿Sí? Sigo acá abajo, ¿eh? Y tengo que sumar los trabajos. ¿Qué eran los trabajos? Había 3 trabajos, L1, L2 y LC. Entonces yo pongo, el primer trabajo que es negativo, entonces pongo menos. Menos P1 por B1 más P2 por B2 más que LC. ¿Estamos de acuerdo? Acá se hizo todo el reemplazo. Ahí está. Si yo le acomodo los miembros por estado, o sea, por un lado lo que ocurre en 1, por otro lado lo que ocurre en 2, voy a tener lo siguiente. Vamos a poner así, reacomodando. Presten atención ahora, ¿eh? Fíjense, en vez que esto es menos, le cambia el signo a todo lo que está acá, adentro del paréntesis. Bueno, cuando pase al otro lado, ¿cómo pasa? Positivo. Entonces vamos a poner U1 más W1 sobre 2 al cuadrado. Esto al cuadrado, ¿no? Más GZ1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más que, más Q, más esta Q que está acá. Bien. Esto tiene que ser igual a. ¿Igual a qué? A todo lo que está, a lo que no pasé, a lo que quedó. ¿Qué quedó? Bueno, me quedó U2. Me quedó la velocidad W2, W2. W2 sobre 2. Todo esto al cuadrado.
me quedó G por C más, me quedó G por Z2. Que parece que no entra. No, entonces voy a ponerlo del otro lado. Vamos a seguirlo abajo, ¿sí? Más G por Z2. Más P2 por B2. Más LC. Entonces, ¿qué es lo que me quedó acá? Me quedó lo que ocurre en el primer, en 1,1 y lo que ocurre en 2,2. Tengo energía interna en 1, tengo W1 al cuadrado en 2, y GZ1 y calor, Q, tiene que ser igual a lo que ocurre en la sección 2,2. U2 más W2 sobre 2 al cuadrado, más GZ2, más P2 por B2, más LS. ¿Sí? O sea, en el primer miembro aparece la energía que penetra el sistema, y en el segundo la energía que sale. ¿Sí? Fíjense una cosita. En el primer miembro aparecen dos sumados cuyos valores dependen únicamente del estado termodinámico del fluido. ¿Sí? Solamente que son que tienen que ver con el estado del fluido. ¿Sí? Que son cuáles? U1 y... Me parece que me faltó algo acá. Sí, me faltó algo acá. Guarden un segundito. Tengo acá U1, W1. Ah, me faltó pasar P1, B1. ¿Sí? Entonces tengo... Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar. Y vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Esto también. Vamos a borrarlo todo. Acá me equivoqué. Me faltó algo. No, eso no. Ahí está. Vamos a reacomodarlo abajo. Vamos a reacomodarlo acá. Vamos a reacomodarlo acá. Entonces quedaría. Vamos a copiarlo todo de vuelta. Vamos a reacomodar acá. ¿Saben qué? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. Ahí está. Dejamos la expresión esta al primer principio. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner reacomodando. Y vamos a poner lo mismo, ¿no? Vamos a poner 1 más W1 más G por Z1 más P1 por B1 más Q igual U2 más W2 más G por Z2 más P2 por B2 por B2, vuelvo a especificar, más LC. No me tengo que olvidar de completar lo que ocurre acá, ¿no? Tengo W1, acá línea, W2, línea. Esto va al cuadrado. Esto va al cuadrado. Y acá tengo que poner un 2. 2 acá. 2 acá. Muy bien. Listo.
Bien, una vez que yo tengo todo esto, así, fíjense una cosita. En el primer libro aparece la energía que penetra el sistema, y en el segundo la energía que sale. En el primer libro aparecen dos sumados, cuyos valores dependen únicamente del estado termodinámico del fluido. ¿Sí? ¿Qué significa que depende del estado termodinámico? Del estado, o sea, depende del estado, no del camino que se recorre, o sea, del estado final e inicial. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Son este que está acá, la energía interna, esto que está acá, U1, y P1 por B1. Estos son parámetros del sistema. ¿Sí? Y lo mismo acá, ¿no? U2 y P2 por B2. Dependen del estado, ¿sí? del sistema. O sea, depende solamente del estado termodinámico del fluido. A esta suma, y acá sí vamos a borrar prácticamente, vamos a borrar acá también, y vamos a poner lo siguiente. A esa suma de U más P por B es lo que se le denomina entalpía. Y se designa a esta entalpía con la letra H. Se designa con la letra H. La entalpía es U más P por B. Y depende solamente del estado termodinámico, es una función de estado. H es igual a U más P por B. En consecuencia, ¿cómo quedaría esto? Muy simple. Yo tendría acá H1 más, vamos a cambiar de color, para resaltar a esta entalpía, ahí tengo H1 más, me cambia todo, bueno, H1 más W1, eso al cuadrado, más GZ1 más Q, calor, igual a H2 más W2 más GZ2 más LC. ¿Sí? O sea, agrupé U y P y B en la entalpía. ¿Sí? En la entalpía. Bien. Una vez que yo llego a esto, puedo hacer lo siguiente. El primer principio que dice que Q es igual a E2 menos E1, o sea, la energía, ¿sí? Más L. Bueno, vamos a hacer una expresión similar. Generalmente, la energía cinética y la energía potencial son despreciables. O sea, las variaciones que sufren son ínfimas, ¿sí? No me generan un gran cambio en las ecuaciones. En consecuencia, no se las tiene en cuenta. Lo borro. Recuerden que acá W1 faltaría el 2, ¿sí? Pero bueno, igual se va. Igualmente lo voy a dibujar. Por las dudas, vamos a dibujar W1, W2. Acá tiene que haber un 2. ¿Sí? Y acá tiene que haber un 2. Y esto va al cuadrado. Va al cuadrado esto. Y este también. Igual se cancelan, ¿no? Entonces, fíjense en qué interesante. Porque ahora me quedó la expresión del primer principio, pero para sistemas circulantes. Donde Q, acá tengo H2, ¿no? H1 pasaría a negativo. Sería H2 menos H1 más LC.
esto que está acá es la expresión del primer principio para sistemas circulantes, ¿sí? Es análogo a la ecuación del primer principio para sistemas cerrados. Lo que pasa es que ahora el sistema debe circular, entonces ya no hay una variación interna nada más, no. Existe también, ¿sí?, un trabajo de flujo que se le llama, que es el producto de P1 por B1, ¿sí? Y en consecuencia la suma de esa energía interna más este trabajo de flujo, porque circula el fluido, tiene que ocupar otro lugar, hay un trabajo generado, P1 por B1, bueno, al conjunto de la suma U1 más P1 por B1 se lo llamó entalpía, ¿sí? U más P por B, donde P por B es el trabajo de flujo, se lo llama. Esto es la ecuación del primer principio para sistemas circulantes de régimen permanente. Muy bien, ahí es donde se realizó la explicación, ¿no?, de cómo se obtiene esa fórmula. La fórmula es muy simple de utilizar. Es una variación de entalpías y un trabajo, que si es que hay trabajo, a veces puede haber trabajo, ¿no?, a veces, y no calor, o, no, o si es un recipiente adiabático puede ser el calor cero y haber solamente trabajo, ¿sí? Bueno, así es como se definió lo que es la entalpía. Ahora lo que voy a pasar a detallar ahora, para cerrar el video, es el tema de las unidades un poquito. Igual les mandé una foto donde se explicaba más o menos. Siempre que se utilicen, voy a borrar ahora esto, valores, vamos a borrar todo. Siempre que se utilicen valores en minúscula, como puede ser H, U, ¿sí?, B, ¿sí?, significa que son valores específicos. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Por ejemplo, vamos con B. El volumen específico es igual a la relación entre el volumen sobre la masa. Generalmente, el volumen específico se expresa en la siguiente unidad: metro cúbico sobre kilogramo. Por eso es volumen específico. La entalpía, que es energía, va a ser joule sobre kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? La U, que es la energía interna. La entalpía, que también es una energía, es igual a joule sobre kilogramo, su parámetro específico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, siempre que estén estos parámetros, son valores específicos. También puede existir otro parámetro, es el trabajo específico. ¿Cómo será? El trabajo es energía, joule sobre kilogramo. El calor lo mismo, el calor Q, minúscula, es igual al joule sobre kilogramo. Puede estar en joule o en kilocaloría, ¿no? Según, sobre kilogramo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo al valor específico lo multiplico por la masa total, ¿sí?, no tengo ahora el valor por unidad de masa, sino que tengo el valor para toda la masa. En consecuencia, la B ya va a ser mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque B minúscula por M, te fijas acá, ¿sí?, la masa es igual a el volumen real, ¿sí?, el volumen. Lo mismo, ¿sí?, para las unidades de U por la masa, me va a dar la energía interna por el total de la masa. Y así sucesivamente, si yo multiplico la H por la masa, me va a dar la H mayúscula. Lo mismo con el trabajo por la masa, me da el trabajo, ¿sí?, para el total de la masa,
Q por la masa me da el calor para toda la masa. ¿Sí? Bien. También, en estos casos, suelen trabajarse con gastos másicos, que se los llama, con gastos másicos. El gasto másico es la cantidad de masa por unidad de tiempo, que se le denomina. En consecuencia, si yo voy a trabajar con gastos másicos, tendría algo así. Por ejemplo, si yo tengo, me dicen que por esta recipiente circulan 1000 kilogramos por hora, eso es un gasto másico. Es M y se mide en kilogramos sobre H. Lo que tiene particular esta M que coloqué recién es que se le suele añadir un punto por encima, acá. ¿Pero un punto que estoy marcando ahí? Bueno, eso ya no es un punto, ¿no? Vamos para atrás. ¿Sí? Vamos a marcar lo que se vea bien. Así, mira. Ahí está, M. Porque es un gasto másico. ¿Sí? Es un gasto másico. ¿Mm? Bien. Ahora, fíjense en si yo multiplico. Mira vos, si yo multiplico Q minúscula, Q minúscula, o sea, joule sobre kilogramo, por el M másico, ¿qué ocurre? Lo siguiente. Vamos a tener algo así. ¿Q en qué se mide? Minúscula, para unidad de masa. Joule sobre kilogramo. Y el gasto másico, kilogramo sobre hora. Se me van a cancelar los kilogramos y yo voy a obtener el Q mayúscula, pero másico. El calor másico. Que se va a medir en cuánta energía por unidad de tiempo, porque es másico. Entonces yo voy a tener joule sobre hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces los gastos másicos son unidad, puede ser masa, energía, sobre el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta es una aclaración que yo quería hacer, ¿sí? Para que sepan, ¿no? Porque a veces se trabaja con minúscula, mayúscula, bueno, acá está la explicación de cómo se utiliza esto. Muy bien, listo entonces, vamos cerrando el video acá nomás, y ya lo voy subiendo a YouTube.